Pues vámonos ahora sí a la información. Mire, para darle la bienvenida, y le pido al equipo que nos grabe, para darle la bienvenida al doctor Isaac de Paz, le quiero comentar a usted que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que estar discutiendo un impedimento planteado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que pues busca que el ministro Javier Lainez Potisek no sea quien revise la acción de inconstitucionalidad tramitada por varios legisladores del PAN, son de varios de la oposición, ¿no? Pero específicamente del Partido Acción Nacional, contra la extinción de los fideicomisos. ¿Por qué es importante que no sea este ministro? Bueno, es uno de esos impartidores de esos máximos impartidores de justicia de nuestro máximo cuerpo jurídico que se ha opuesto a todo, absolutamente todo lo que huela al presidente López Obrador. Y él, pues, estaría actuando como juez y parte. De hecho, me parece que hasta ha participado en entrevistas a los medios de comunicación corporativos y chayoteriles en los que defiende a capa y espada los fideicomisos. Sí, de forma previa, el jocoso ministro Javier Lainez Potisek, y ahorita le vamos a decir por qué le decimos jocoso ministro de Javier Lainez Potisek, váyanos preparando el video, don David. Si este señor en lo personal se opone a la extinción de los fideicomisos, pues ¿qué cree usted que va a pasar si le llega a su escritorio pues este recurso contra la extinción de los fideicomisos? Exactamente, se va a convertir en juez y parte. Bueno, si usted no se acuerda, pues este es el ministro que a mitad de una de sus sesiones así se carcajeó, como si se tratara de un sketch de estos programas chafísimas de pseudocomedia en Televisa, haga de cuenta la escuelita de Ortiz de Pinedo ahí, ¿no? Pero en nuestro máximo cuerpo jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el jocoso ministro Javier Lainez Potisek. Como ya se ha señalado aquí, y como lo dijo la Margarita, la Margarita estar cuidando su apellido, de pronunciar bien su apellido, perdón. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farjat. No, qué barbaridad, ¿no? Pues sí, imagínense, así, ese respeto le tienen a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y digo, yo le digo a usted, no es que no se puedan reír, que no corra sangre por sus venas, pero ellos mismos constantemente andan hablando de la solemnidad que requiere ese nuestro máximo cuerpo jurídico. Siempre están muy compenetrados con la solemnidad, con que todos los traten como señor o señora ministro, ministra. Ya sabe usted. Y de esto le pido al equipo que nos grabe. Nos va a hablar en parte el queridísimo doctor Isaac de Paz, constitucionalista, jurista, experto aquí en Sin Censura. Doctor, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué dices? Buen día, estimado Toñito, aquí listo. Buen día a todo el equipo y a toda la gente de Sin Censura. ¿Qué te parece que comenzamos con este tema interesante, la llegada de este recurso ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la solicitud que hace Presidencia de la República para que no sea Lainez Potisek, el ministro Lainez Potisek, quien tenga a su cargo este recurso, puesto que fungiría como juez y parte en la oposición a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, que corresponden, si no me equivoco, a más de 15,000 millones de pesos, querido doctor. Sí, Toño, mira, 3 aspectos muy importantes sobre este tema. Bueno, el primero es que el señor ministro Lainez ya adelantó su criterio. Por tal razón ya no puede participar en una discusión judicial porque está prohibido a los jueces en general, a todos los jueces de todos los niveles, no solo de la Suprema Corte como jueces constitucionales, pero principalmente a ellos como los más altos intérpretes de la Constitución, adelantar un criterio o emitir un juicio previo sobre una cuestión que legalmente no ha sido resuelta. Los jueces no pueden, digamos, opinar sobre cuestiones que tengan bajo la mesa o que puedan estar en su órbita de decisión judicial. Entonces, todas las opiniones que tendrían que dar sería en abstracto, ¿no? O sea, al margen de un caso, por fuera, digamos. Él no ha obrado de esa manera
y por lo tanto, pues ya tiene un impedimento para participar. Por eso la Consejería Jurídica está argumentando que él se abstenga de esa participación. Ojalá y que la Corte lo valore prudentemente y pues se haga esta exclusión del señor ministro. Número dos, qué lástima que en este momento el sector mayoritario del Poder Judicial, y lo lamento mucho por colegas que están muy desinformados en el Poder Judicial, se estén conduciendo de una manera tan mezquina en contra de la extinción de los fideicomisos, que ni siquiera les tocan sus derechos laborales, que ni siquiera tienen que ver con sus sueldos, con sus salarios, que eran o son y deberán ser para una causa noble, como es apoyar a los sectores prioritarios en México, a las personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad, de riesgo, de no tener para la escuela, de no tener para comer. Y no me refiero al caso de la gente de Acapulco, sino que originalmente ese dinero, dijo el presidente AMLO, era para dar becas a estudiantes pobres. O sea, ¿cómo un sector privilegiado, los más y mejores pagados del sector público de este país, se niegan a que un dinero que ni siquiera usan, que hay un subejercicio, que no está tocado, que cada año les sobra, que lo tienen que devolver a la tesorería, lo guardan y lo mandan a fideicomisos, que ya dijimos aquí, Toño, que son los fideicomisos entidades financieras muy oscuras que prácticamente le pasan la propiedad al fideicomitente, o sea, a un banco. Eso es terrible en materia de presupuesto público y como mensaje que da el Poder Judicial. El Poder Judicial no es una entidad de lucro, no puede disponer de ese dinero porque nos cansamos de repetirlo. Ellos no generan riqueza, ellos no generan ese dinero. Ese dinero se genera con todos los impuestos que pagamos la gente que trabajamos para este país. Entonces, no se pueden apropiar ni capturar el presupuesto que se le asigna al Poder Judicial. Señores, si no les alcanzó el tiempo para gastarse el dinero y si les sobró, porque siempre les sobra, porque realmente no tienen esos gastos que dicen tener, porque esos gastos no son para la administración de justicia, son para lujos, son para subsidiar sus servicios de renta, de comida, de atención médica a gente que no lo necesita. O sea, ¿cómo le estamos pagando la renta a gente que gana al mes 160,000 pesos? O sea, es terriblemente injusto. Entonces, desde esa segunda óptica, pues es lamentable. Tercero, Toño, y con esto puntualizo aquí, ya dijo la presidenta de la Corte que según los fideicomisos, pues obviamente se iban a ir a los damnificados de Acapulco. Pero ahora resulta que jueces, que gente del Poder Judicial se está amparando. Es improcedente ese amparo, no se pueden amparar contra los propios actos del Poder Judicial. Es absurdo, es loco, es algo que no cabe en las causales de procedencia de la ley de amparo, sino todo lo contrario, en las de improcedencia. No se puede amparar nadie en contra actos del Poder Judicial o contra actos de la Suprema Corte. Es por lógica. Es decir, si la presidenta de la Corte dijo que los fideicomisos se van para Acapulco, para los damnificados, pues se van y punto, no hay discusión. No es un acto justiciable en amparo, como tampoco es un acto justiciable en contra de lo que haya dicho la Cámara de Diputados, porque si no, imagínense, sería como muy tonto, muy estúpido, que entonces hasta yo me podría amparar contra el presupuesto porque no le dieron suficiente presupuesto a mi universidad y como no le dieron dinero, entonces la universidad no me va a aumentar el sueldo o no me va a pagar mis incentivos. O sea, todo el mundo podría ampararse contra cualquier cosa. Entonces, esos tres aspectos hay que puntualizarlos y qué lamentable que estén haciendo de un asunto muy sencillo de destinar dinero público a una causa pública como es atender la pobreza, porque ese es el fondo de todo, atender la pobreza con el presupuesto público, estén queriéndose erigir como
los grandes intérpretes para mantener sus privilegios. Qué lamentable que esto suceda en el seno de la Suprema Corte y que haya visiones dentro del Poder Judicial de gente que no está teniendo una lectura completa de las cosas y que por el contrario está actuando con mucha mezquindad, Toño. Eso sería hasta aquí mi comentario. Eso especialmente porque yo estoy convencido, doctor, que muchos de estos ministros y ministras saben que estamos en un momento histórico no solo para México, sino para la humanidad. Un antes y un después al hablar del progreso, de cómo está avanzando la ultraderecha en algunas partes y cómo le está deteniendo el progreso, cómo hay un cambio en las mentalidades y por supuesto al hablar de la cuarta transformación. Ellos, al menos en su concepción a futuro de lo que van a representar, deberían pensar en precisamente eso, la imagen que tienen y que están dando al no querer dar su brazo a torcer por una cantidad impresionante de privilegios asquerosos que ningún otro mexicano tiene y que honestamente, luego con mucho respeto, ellos no se merecen, en definitiva. Creo que no se los merece pues mucha gente, ¿no? O sea, esto que detentan este tipo de personajes. Y en medio de una, si me lo permite usted también que nos ve, que nos escucha, una mera ambición, ¿eh? Estos ministros de la Suprema Corte de Justicia, al haber estado tanto ya en esa oficina, en esa administración, en esa impartición de justicia, pues se lo digo yo, han obtenido lo suficiente como para comprarse sus buenas casas, sus buenos coches, y aún así nosotros les pagamos hasta rentas, coches, la ropa y etcétera. Vamos, todo ese dinero que les damos como salario a estos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lo han podido ahorrar, porque en todo lo demás se los damos, todas las necesidades básicas que puedan tener, se lo damos nosotros los mexicanos, no tienen que padecer, vamos, ni siquiera en caso de que se enfrenten a una avería en sus coches, ¿no? Coches que también les proporcionamos nosotros, por lo cual creo que deberían pensarlo muy bien, tendrían que, doctor, no sé, ¿no? Reflexionar el hecho de que así pasarán a la historia, en lugar de decir, miren, nos estamos enfrentando a un presidente histórico que va a ser igual reconocido con mucha fuerza en los libros de texto, a lo mejor en un futuro cercano en las calles, en los aeropuertos, me refiero a su nomenclatura. Nos estamos enfrentando a una situación histórica y mientras este presidente va a pasar a la historia como el que hizo una cantidad impresionante de cambios, nosotros podríamos pasar a la historia como unos ambiciosos vulgares que en lugar de defender al pueblo o la justicia, pues defendimos nuestros privilegios, nuestras comidas, nuestra ropita, nuestro chupe, ¿no? Imagínate, doctor, pero aún así no dan su brazo a torcer, se quedan en este tipo de circunstancias. Y eso me remonta a la siguiente pregunta. Le voy a pedir al equipo que nos grabe ya para igual cerrar con eso, porque sé que tienes mucho que hacer, querido doctor. Hoy le planteaba al presidente sobre este presupuesto del Poder Judicial, que de 2019 a 2022, bueno, pues ha tenido un subejercicio de más de 12,000 millones de pesos y que se traduce, dijo Eduardo Esquivel Ancona, en una falta administrativa. Le preguntó al presidente si ese dinero de alguna u otra forma regresaría a la tesorería de la federación y el presidente le dice que lo que él sabe es que ese dinero de ese subejercicio se destinaba a los fideicomisos cuyo monto ahora, bueno, pues se busca destinar a la reconstrucción de Acapulco porque son los jueces los que, y esto mientras, quiero decirle, mientras los jueces comienzan con una lluvia de amparos para que los recursos no se entreguen, doctor. Sí, señor, lamentablemente, como decía hace ratito, se están amparando precisamente para mantener ese dinero en la órbita del Poder Judicial, cuando de manera muy contundente las reglas presupuestales establecen que se debe devolver. Todo dinero que no se ejerce se devuelve y se le devuelve a la federación, a quien te lo dan, en todo caso, ¿no? A nivel local se devuelve a los órganos financieros locales, a las secretarías locales, pero siempre se devuelve. No nos lo podemos quedar quienes supuestamente ejercemos ese gasto, porque no es dinero nuestro, es del presupuesto. Eso es lo que no entienden, lo que no les entra, no les cabe en su dimensión racional. No es dinero de ellos, no lo generaron ellos. No es producto de su trabajo. A nosotros, los servidores públicos, nos pagan cada quincena o catorcena y ya. No es el dinero de las instituciones, no es nuestro.
viene del pueblo, pero no, creo que no lo van a entender, Toño, por eso están con con estas chicanadas, con estos amparos huizacheros, que pues van a tratar de empapelar al Poder Ejecutivo para que no se extingan, y lamentablemente ellos tienen pues el sartén por el mango, ¿no? O sea, son juez y parte, eso también es muy absurdo, o sea, yo siempre he dicho, es que es improcedente, no te puedes amparar contra las decisiones presupuestarias, porque son de soberanía, de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, lo dice la Constitución. ¿Dónde está la falla? O sea, no veo que la Constitución permita ampararte contra ese tipo de decisiones, porque vuelvo al absurdo. Cualquiera entonces podría ampararse de que no hay suficiente dinero, no sé, para una colonia pobre. Y entonces sería una lluvia de millones de amparos de que toda la gente alegaría que quiere dinero público. Y eso no es posible porque el dinero es una fuente muy limitada, el dinero público. Entonces, no va a ser una discusión jurídica, porque esa discusión jurídica creo que no está dentro de la racionalidad que ellos están ejerciendo en este momento, y pues yo espero que por lo menos el Poder Judicial, cuando llegue este asunto más arriba de la Corte, tengan la decencia de decir, estamos impedidos, es un asunto en el que somos juez y parte y no podemos fallar en este sentido, ¿no? O sea, tendríamos que dejar que prevalezca la regla que ya fijó el Congreso de la Unión, Toño. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lamentablemente, la ministra está echándose para atrás, básicamente, está faltando su palabra porque ya había dicho con un oficio públicamente que los fideicomisos iban para Acapulco. Pero está muy presionada por la derecha, por ese sector rancio, conservador, que todavía está en el Poder Judicial, por las propias bases que están muy desinformadas, lamentablemente, y claro, apoyado por todo el grupo mediático de chayoteros que la incitan a no dar su brazo a torcer como si fuera, repito, y como tú lo dices, como si fuera dinero de ellos. Y claro que no lo estoy yo. Con eso cerraría únicamente. Doctor, pues como siempre, muy, muy claro este análisis, esos planteamientos, mucha claridad que nos das en esta reflexión aquí en Sin Censura. Te agradezco infinitamente que te conectes con nosotros y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te busque, te haga más preguntas ahí en las redes sociales. Gracias, mi querido Toño, en @Isaac de Paz en Twitter y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González, así como está mi nombre completo. Y muchísimas gracias, ojalá que me puedan seguir, conectarse a mi canal y bueno, también seguir sintonizando y compartiendo el excelente contenido plural, objetivo, crítico y como nadie se atreve a hacerlo, de Sin Censura, mi Toño. Muchas gracias. No, es a ti, ahí lo tiene usted, el gran jurista, el gran constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, experto de Sin Censura, aquí en el programa en forma de Sin Censura. Bueno, le pido al equipo